Nacido el 28 de noviembre de 1949, José Manuel de la Sota es un abogado de 58 años que cuenta con una larga trayectoria política, la cual se inició en 1983 como postulante a intendente de la ciudad de Córdoba y continuó hasta convertirse en gobernador de su provincia, cargo que asumió en julio de 1999, cuando logró derrotar lustros de hegemonía radical. Proveniente de una familia de clase media alta del barrio Junior, clásico sector residencial de la capital cordobesa, tuvo acceso desde pequeño a una educación privilegiada. Fui al colegio durante la primaria en las escuelas pías con los escolapios y en la secundaria con los franciscanos, a la escuela de la Inmaculada. Después ya nos mudamos, nos fuimos a vivir a Parque Vélez Arfiel y yo comencé a ir a la escuela en el centro de la ciudad, que era el Colegio de la Inmaculada de los Padres Franciscanos. Me gradué ahí en el año 66-67, entré en la Facultad de Derecho, me recibí en 4 años. Fue toda una etapa de, por supuesto, mucha vida política, activismo político. Los primeros de la Sota llegaron a la Argentina con la primera fundación de San Nicolás de los Arroyos. Mi madre es hija de italianos. Mi abuelo y mi abuela, por parte de madre, son moriconi, de origen italiano. Lleva por consiguiente en su sangre el espíritu de los gringos que poblaron nuestra pampa húmeda, que posicionaron a la Argentina como el granero del mundo, por lo que se mostró siempre atento a los requerimientos de la producción agropecuaria. De esa manera se posicionó como un aliado del hombre de campo, ese que hizo de la Córdoba agrícola un ejemplo nacional, al cual desde el primer día de su mandato le otorgó beneficios especiales y lo acompañó en los momentos difíciles que le tocó sortear. Desde el primer momento encontré en la gente de campo la honestidad y la seriedad que siempre reclamé. Y todos los dirigentes del sector agropecuario conmigo han tenido una relación muy buena en estos años. Muy buena porque hemos hablado a cara de perro, como se dice vulgarmente, y hemos tenido acuerdos y desacuerdos. Pero yo siempre he defendido el trabajo. Y la gente de campo en Córdoba trabaja mucho y trabaja bien. Los ganaderos no son la oligarquía vacuna, como piensan algunos desconocedores de Buenos Aires. Y lo mismo pasa con nuestros agricultores, que todo lo que ganan lo reinvierten en su campo, en tecnología. ¿Por qué tenemos tan buenos rindes nosotros? Porque acá nuestra gente de campo invierte en su campo. Y tenemos la mejor maquinaria. Y tenemos los mejores tractores, y las mejores sembradoras, y las mejores fumigadoras, con navegador satelital, con cabina presurizada, con pantalla de cristal líquido, con todo lo necesario para que el trabajo sea perfecto. La incorporación de tecnología al campo en Córdoba ha sido muy superior a otros lugares del país. Y esto se debe a que trabajamos juntos, a que hicimos realmente maravillas en lo que hace a la industria del software de Córdoba y la industria de la maquinaria agrícola. En mucho se lo debemos, por ejemplo, a un gran hombre como Lelio Lambertini, ¿no? Él nos ayudó tanto a unir estas dos cosas, a unir las nuevas tecnologías con la industria tradicional de la maquinaria agrícola, que yo estaré siempre reconocido para él. Somos récord en todo. Estar en 24 millones de toneladas de cereal, cuando unos años atrás estábamos en 10 millones, demuestra lo que ha significado no solamente la mudanza en materia de semillas, agroquímicos, fertilizantes, sino fundamentalmente los grandes avances en la maquinaria agrícola y también, por supuesto, lo fantástico que ha sido la siembra directa para Córdoba. Abogado, profesor y político. Democristiano en sus comienzos, después justicialista, luego del Frente Renovador y uno de los promotores del movimiento autodenominado Renovación Peronista en la década de 1980, hasta fundar Unión por Córdoba y Unidos por una Nueva Alternativa. De la Sota fue diputado nacional por Córdoba, embajador en Brasil, senador nacional y 3 veces gobernador de Córdoba, además de precandidato a la presidencia nacional en 2015.
Superada esa instancia, tuvo un retorno a la docencia que lo llevó de regreso a la madre patria, entre otros sitios, y se tomó un año sabático para dedicarse al diseño de indumentaria, presentando su propia marca llamada El Hombre. Pero en marzo de este año retornó a la actividad que lo apasiona, con un renovado aspecto físico para su nueva imagen pública. De la Sota estaba embarcado en su nuevo proyecto político que incluía un programa de televisión en Crónica TV en el que proponía entablar puentes entre los argentinos y su relanzamiento político para posicionarse una vez más en la expectativa de llegar a lo más alto de la dirigencia nacional y volver a buscar la posibilidad de llegar a la presidencia argentina. En ese marco, su visión acerca de la problemática rural seguía reconociendo la desigual lucha que enfrentan algunos sectores productivos, los cuales, según pasan los años, parecen no encontrar en la dirigencia ni una sola idea que facilite su progreso. La industria láctea, cobarde muchas veces, en vez de enfrentar a las grandes cadenas de supermercados que se quedan con la gran porción de la rentabilidad de los quesos duros, lácteos en general, yogures, aprietan al tambero, sin darse cuenta que están matando a la gallina y el huevo de oro. Y yo he estado al lado de mis tamberos. El tambo es lo único que nos da posibilidades de pleno empleo en el sector agropecuario. La tecnología en el sector agrícola desplazó la necesidad de mano de obra. Vamos a conocer más sobre la carrera política de José Manuel de la Sota. En 1985 fue elegido secretario general de su partido por la Renovación Peronista. Desde ese año hasta 1989 ocupó una banca como diputado nacional por Córdoba. Fue constituyente en Córdoba por el Partido Demócrata Cristiano en 1986, presidente del PJ cordobés y candidato a gobernador en 1987 y en 1991. En un breve lapso en la primera etapa de la gestión menemista, de la Sota se desempeñó como embajador en Brasil. También ocupó un escaño como senador nacional desde 1995 hasta 2001. En 1999 asumió la gobernación de esta provincia tras derrotar al radical Ramón Mestre, un triunfo casi insospechado frente a la fuerza política que relegó sus aspiraciones en reiteradas oportunidades. Perdí tantas veces antes de ganar la primera vez. Yo siempre digo que me votaron porque estaban hartos de verme perder. Tenían miedo que me siguiera presentando un montón de años. Ahora, después que me votaron no perdí nunca más. Y esto de que uno se cansa o de la soledad del poder. Yo cuando era profesor de Derecho Político explicaba la teoría de la soledad del poder, que el que llega al máximo nivel de decisión hay cosas que las resuelve en soledad. Es cierto, pero eso no quiere decir que uno se sienta solo. Ni en los momentos más duros, más graves, ni cuando estaba el que se vayan todos. Yo nunca dejé de ir al cine, nunca dejé de andar por la calle solo como siempre hice. Nunca tuve custodia, nunca tuve policía, siempre manejé mi auto, solo no lo manejé cuando no tenía dónde estacionarlo. Esas cosas no las extraño del poder porque tampoco las disfruté cuando estaba en el poder. Pero puse mucho amor, muchas ganas de hacer cosas. Si bien tras su alejamiento del poder, de la Sota ratificó que este 2008 no participaría de la política partidaria, el exmandatario no puede abstraerse frente a un tema tan sensible para la economía argentina, que afecta al sector que él ha defendido desde siempre. De la Sota criticó fuertemente al gobierno central cuando éste instrumentó el pago de los derechos a las exportaciones de productos de origen agropecuario por su carácter recesivo. Frente al incremento desmedido de este gravamen, de la Sota no podía más que acusar nuevamente la falta de ideas en torno a la definición de políticas de promoción para la actividad agrícola en el país. El hecho de no tener un plan para el sector agrícola, para todo el agronegocio, diría yo, nos pone débiles frente al mundo. ¿Cómo vamos a ir a protestar a la Organización Mundial de Comercio contra los subsidios europeos o americanos si nosotros castigamos con impuestos duramente a nuestra propia producción? La respuesta va a ser, no cobren tanto impuesto y se acabó. Necesitamos entonces tener un plan donde comencemos por poner que los argentinos no somos buenos para hacer de todo. Tenemos muchísimas virtudes, tenemos ventajas comparativas en todo lo que es el agrobusiness, en todo lo que es la industria de la alimentación,
en todo lo que eso significa para el mundo hoy, ávido de alimentos como está. Pero también hay otras cosas para las cuales no tenemos una especial versatilidad. Entonces es necesario que pongamos nuestro esfuerzo en aquello que podemos desarrollar más rápidamente, en aquello que nos puede hacer crecer más rápidamente, que nos puede hacer obtener la mayor cantidad de divisas rápidamente y poder comprar a los mejores precios lo que no estamos habilitados para hacer nosotros mismos. Las economías son siempre semiabiertas, y nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Yo no conozco ningún lugar del mundo donde la gente le aumente los impuestos porque le va bien. Porque entonces el día de mañana le va bien a los contadores públicos, hay que aumentarle los impuestos a los contadores. Otro día le va bien a los médicos, le aumentamos los impuestos a los médicos. No es así como se maneja una economía. Además creo que caemos en un vicio. Durante la década del 90, la Argentina creyó que podía endeudarse y que nunca nos iban a cobrar, hasta que nos cobraron. Y no pagamos y nos quedamos fuera del mundo. Ahora creemos que también se puede vivir sin exigirle esfuerzo a otros sectores y todo cargándoselo al campo. Y esto es mentira. Yo pregunto, hay industrias enormes que exportan aluminio o caño sin costura y pagan el gas a precio subsidiado, la energía eléctrica a precio subsidiado, la mano de obra en salarios locales y todo lo que exportan al mundo es en euros o en dólares. No pagan retenciones. ¿Por qué le exigimos todo el esfuerzo a la actividad primaria? Yo creo que esto es un grave error y lo vamos a pagar caro. Porque cuando a un sector se le exige sacrificio es porque hay otro sector que no hace esfuerzo. A nadie le gusta que lo sacrifiquen. La gente está dispuesta a esforzarse, pero no a que la obliguen a un sacrificio. De la Sota resaltaba en forma permanente la carencia por parte del gobierno de turno de un proyecto definitivo para el desarrollo del agronegocio argentino, lo que lo llevó en su momento a distanciarse de la gestión de Néstor Kirchner y consecuentemente, tiempo más tarde, de la de Cristina Fernández, mostrándose incluso muy crítico de la actual dirigencia en el mismo sentido. Enemigo manifiesto de las retenciones aplicadas a las exportaciones del campo, sumó críticas en aquella oportunidad por el desmanejo observado en temas como la producción cárnica y la lechería. El tema cárnico es en el único ámbito donde la Argentina exporta lo que come. Porque yo no he visto a nadie comiendo soja acá, salvo a alguien haciendo dieta, una ensaladita de brote de soja. Pero no es fácil transformar la cultura alimenticia de los argentinos para que la gente coma desaforadamente cereales. El problema cárnico yo creo que tiene que plantearse con seriedad. ¿Por qué vamos a subsidiar el precio de un bife de chorizo que se come en Puerto Madero? El que quiera comer carne de primera, carne de cuota Hilton, que la pague en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, al mismo precio que se la paga en Nueva York o en Italia. Y los otros cortes, los cortes delanteros, los cortes que habitualmente consumimos popularmente, tienen que estar a precio barato, a precio de consumo popular, porque la carne es fundamental para nuestro hábito de alimentación. Ahora, yo creo que hasta que nosotros no tengamos un determinado tipo de corte que le garanticen al productor ganadero que va a tener rentabilidad su producción, mientras se lo siga manipulando con presiones, bueno, lo único que vamos a hacer es perder estos ganaderos. Aquí lo que hay que hacer cuando hay un producto que se consume en el mercado interno y que se exporta, cuando el precio internacional es muy alto, para que no se desfigure el precio interno, hay que establecer medidas coherentes como las que yo acabo de anunciar en el tema de la ganadería, en el tema de las carnes. En el tema de los lácteos se pueden hacer cuotas, se pueden hacer cupos exportables con total libertad de precio y algún tipo de acuerdo para el mercado interno, para sostener precios que no alienten procesos inflacionarios. Pero esto no se consigue manu militari, esto se consigue con acuerdos, esto se consigue con diálogo y se consigue con línea política para el campo. Hoy la Argentina tiene un futuro enorme porque la situación internacional nos es muy favorable. Recién decíamos que lo único que competimos entre el consumo interno y lo que exportamos es en las carnes, pero no nos ocurre lo mismo en los cereales, por ejemplo. Brasil sí, Brasil produce más que nosotros, pero consume mucho más en su mercado interno que nosotros. Sus saldos exportables pueden ser menores que los nuestros. Menos en ganadería, donde nos ha sacado años luz,
Uruguay exporta más que nosotros en ganadería. Creo que nosotros tenemos un porvenir maravilloso si somos capaces de invertir en la infraestructura adecuada, de terminar con la distorsión de las tarifas, de dejar de subsidiar determinados servicios. No puede ser que el presupuesto 2008 tenga una partida igual para subsidiar servicios públicos que la partida de inversión en obras de infraestructura que tanto necesita el país. En su análisis de la política nacional, el gallego destacaba siempre que uno de los problemas básicos es que los dirigentes se sienten habitualmente más importantes que las instituciones, y quien tiene la suerte de llegar al poder adquiere la creencia de que la patria ha comenzado con él. No podemos aceptar que quien asume la presidencia llegue para decirnos lo que tenemos que hacer como si fuésemos unos tontos. Un país no puede iniciarse nuevamente cada 4 años. Esto dijo alguna vez De la Sota en alusión a la política de la anterior administración. Un país de 200 años es un país que tiene un montón de años. Ya no hay excusas. Hay que discutir primero una estructura de impuestos que no sea regresiva, que no castigue la inversión, que no castigue el trabajo, que no castigue la productividad. Los impuestos hoy de Argentina son abusivos y atentan contra el desarrollo de la economía. Creo que hay que rediscutir todas las escalas de impuestos y al mismo tiempo hay que distribuir funciones. ¿Qué funciones tiene el gobierno nacional? ¿Qué funciones tienen las provincias y qué funciones tienen los municipios? Y de acuerdo a eso, asignar una categoría distinta de impuestos a cada actividad, para terminar con este abuso de que el gobierno nacional se lleve el 70% de la recaudación. Yo creo que hay que buscar otro tipo de impuestos. Hay que cobrar un muy buen impuesto a las ganancias y donde el que no declare ganancia o evada vaya preso. Hay que cobrar un buen impuesto a los bienes personales. Hay que cobrar un tax a los productos, como los Estados Unidos, que permita que las provincias de allí tengan su mayor cantidad de ingresos. Y los municipios deben cobrar tasas. Yo creo que si nosotros cobráramos bien esos 3 tipos de impuestos, el país andaría mucho mejor. Sus proyectos de gobierno hablaban de la necesidad imperiosa de incrementar la infraestructura nacional con un plan para la construcción de autopistas y autovías que le den otra dinámica al comercio de nuestra producción. Se mostraba preocupado por la falta de capacitación laboral para nuestros jóvenes, que al no encontrar un empleo genuino quedan a expensas de los delincuentes mayores y del flagelo de la droga. La poca valoración de la docencia es un tema que lo ofuscaba, en paralelo con la falta de inversión en escuelas, hospitales y viviendas. Por ello, se dispuso a recorrer nuestra Argentina en toda su dimensión, para reconocer una a una las necesidades de su gente. A mí me parece que hace falta para llegar al gobierno, si uno llega, un diálogo que va más allá de la maravillosa comunicación que se da a través de la televisión. Un día una señora en Purmamarca me miró a los ojos y me dijo, menos mal que vino. Yo era candidato a vicepresidente. Menos mal que vino, me dijo, porque a la gente hay que mirarla de cerca y a los ojos para saber cómo es. Y a veces la televisión llega a millones, pero mucha gente me dice, che, usted es distinto de como lo veo por la televisión, parece más viejo, más joven, o más gordo, más flaco. Es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque uno está presente. Y yo quiero estar presente en los miles y miles de pueblitos, parajes, ciudades y localidades que tiene este gran país que tanto amo, que es la Argentina. Me asustan las grandes ciudades donde cada vez crece más la bronca, la impotencia, la frustración, la mezquindad también. En las grandes ciudades la gente está mucho más predispuesta a exigir que a dar. En las pequeñas y en las medianas ciudades eso está equilibrado. La gente exige, pero también brinda. Hasta el saludo. Cuando uno anda por cualquier lugar del campo, adiós, ¿cómo anda eso? Y nadie sabe qué es eso, ¿no? Pero es algo que tiene que ver con la convivencia, con la cordialidad. En las grandes ciudades matan a uno en el subte y los que van al lado lo pasan por el costado y siguen. Hay una gran diferencia. Esto no significa que uno no quiera gobernar también esas grandes ciudades y darle mejor calidad de vida, pero va a haber que poner mucho esfuerzo ahí.
Sin pecar de soberbia, pero tampoco de falsa modestia, se reconocía capaz de gobernar al país por su firme vocación de servirlo y sabiendo que en la gestión provincial había dejado alguna huella, especialmente en el ámbito del campo, sector con el cual tuvo siempre una particular comunión. Yo en estos 8 años y medio que he sido gobernador en Córdoba, todas las mañanas le he dicho gracias a la gente de campo. Gracias por acompañarme, gracias por apoyarme pagándome los impuestos. Yo no tengo evasores en el campo. Es cierto, yo también les cumplí. El primer día de mi gobierno rebajé el 30% todos los impuestos y no los volví a aumentar nunca más. Tampoco aumenté las bases imponibles, como un homenaje a la gente de campo que ya demasiado paga con la presión fiscal del gobierno nacional. En 8 años y medio no toqué nada en los impuestos. Pero la gente de mi campo, en la provincia, todos los hombres y mujeres del campo me apoyaron mucho. Yo no tengo más que agradecimiento para la gente de campo y tengo un compromiso. Yo creo que no hay patria sin un campo floreciente y sin una industria vinculada al campo que crezca y dé trabajo a todo el mundo. Y trabajo para eso, para que la Argentina sea más feliz y que se base en lo que es nuestra riqueza de nuestra tierra y el esfuerzo de nuestra gente.